Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, a todas. Le doy gracias a Dios por permitirme. Ustedes me van a ver a mí, pero yo no las voy a ver a ustedes. Pues hoy es nuestra siguiente clase después de las vacaciones. Gracias a Dios porque también nos permite descansar, ¿verdad? Entonces, ya cuando lleguemos ya me platicarán cómo estuvieron. Igual mándenme mensaje, cómo se la pasaron en sus vacaciones, en los días de fiesta. Y pues hoy vamos a ver la siguiente clase. Ya saben que prácticamente, pues tuvimos 3 clases anteriores, ahorita es la 4ª clase. Entonces vamos a continuar con nuestra capacitación, con nuestro curso, y pues voy a estar mandándoles los videos. Como les dije, yo les aviso, aquí no tengo internet, entonces después vamos a ir a otro lado, y entonces probablemente ahí ya podamos hacer la clase por medio de Meet, de Google. Entonces, pero ya los estoy avisando. Vamos a iniciar con una oración para iniciar con la clase. Y pues, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, Padre Santo. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Padre Santo, porque eres bueno con nosotros, Señor, por permitirnos descansar también. Te pido que por favor bendigas a mis hermanas, Padre Santo, a mis hermanos que están tomando esta clase, Señor, para que tú los bendigas y les des entendimiento de tu palabra, Señor, que ellos puedan comprender y que tú hables a sus corazones. Yo te pido que uses mi boca. Yo no quiero decir cosas que no son tuyas, Dios. Yo no quiero hablar cosas que no son de ti, sino solamente tu palabra. Ayúdame que aún los ejemplos que dé, Señor, sean para glorificar tu nombre, y que para que la explicación quede más clara, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque eres bueno, Señor, y porque siempre estás con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice esta clase, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nada más quise grabar este pedacito así con la cámara. Discúlpenme si escuchan ruido, de repente algún ruido. Lo que pasa que en la casa que estamos, la calle está súper cerquita, entonces hay muchísimo ruido ahorita. Esta calle pasa mucha gente y carros, entonces si se oye algún ruido, pues discúlpenme. Nada más voy a grabar el video así y ya lo demás va a ser en audio, porque ahorita no cuento con base para acomodarlo, ni un lugar en el que haya menos ruido. Entonces me metí al cuarto para poderles dar la clase, pero pero disculpen si oyen un ruido por ahí. Luego está prendida la secadora, entonces luego cuando se apaga se oye una cancioncita. Entonces disculpen si oyen algún ruido, pues concéntrense en la clase, ¿sale? Gracias por sus tareas, la mayoría están cumpliendo. Todavía no hago la contabilidad de cómo van, cada quien sabe lo que me ha entregado, pero si saben que están atrasadas, o las que empezaron apenas hace poquito o ya empezaron después, todavía se pueden poner al corriente. Sigan al corriente con sus clases. Recuerden la clase, la tarea de las predicaciones de los domingos o miércoles, el reporte ya de lectura, y pues el avance de su manual para que no se les junte, ¿sale? Entonces, cualquier cosa me pueden mandar mensaje y estoy para servirles. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con el tema. Bueno, entonces, ya vimos en el primer bloque que fue la introducción. Vimos el tema número 1, introducción al curso, los reglamentos. Tema 2, la misión y visión de la iglesia. Tema 3, su estructura ministerial. Y ahorita vamos en el segundo bloque, que se llama preparándonos para el servicio. El tema número 1 fue las características de un servidor. Y el tema de hoy,
de la clase número 4, que es el tema número 2 del segundo bloque, que se llama presencia y conducta ante los demás. Y entre paréntesis, buenos modales. Se pueden preguntar, pero pues, ¿qué tiene que ver para el ministerio? ¿Qué tiene que ver para ser maestro? La presencia y la conducta, los modales. Pero sí son muy importantes. Discúlpenme si voy a estar así de repente tosiendo porque ando un poco mal de la garganta. Disculpen. Creo que de repente a veces nos olvidamos de la importancia que tiene, aunque todos lo hacemos ya de manera automática. Nosotros sabemos cómo comportarnos, por ejemplo, si van a un hospital, hay letreros que dicen guardar silencio, saben que no deben de andar correteando, que no van a estar carcajeándose, tienen que guardar compostura. Cuando estamos en la iglesia también debemos de tener una cierta conducta. Imagínense que esté predicando el pastor y que estemos plática y plática. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Vamos a ver, vamos a escribir concepto. Y el concepto dice: entendamos por presencia la apariencia o aspecto externo de una persona. Entendamos por presencia la apariencia o aspecto externo de una persona. No vamos a hablar sobre la moda, sobre qué nos debemos de poner, pero una presencia y una apariencia. Sabemos que no nos debemos de dejar llevar por las apariencias. De repente pueden decir, Dios ve el corazón, pero vamos a ver en Génesis 3:21 lo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso fue pues cuando Dios vistió a Adán y a Eva. ¿Recuerdan que ellos estaban desnudos cuando ellos comieron del fruto prohibido? Cuando desobedecieron, pues ahí dieron cuenta que estaban desnudos, y ellos tejieron unas ropa dice que con hojas, pero Dios les dio una ropa. Entonces vamos a ver, dice que vemos que el primero en observar nuestra vestimenta, en observar la vestimenta del hombre fue Dios. Y ese va a ser el número 1. Vamos a escribir número 1 como subtítulo: el vestir. Vemos que el primero, repito, en observar nuestra vestimenta es Dios, ya que Adán, al pecar, descubre su desnudez, cuando en otro momento no vio malo tal hecho. O sea, no vio malo que estuviera desnudo, porque todavía no conocía el bien y el mal. Por lo cual, la desnudez representa la conciencia de la corrupción, o sea, el pecado, y el quebrar un modelo establecido por Dios. Antes de que ellos pecaran, ellos pues no sabían que estaba mal que estuvieran desnudos. Por eso cuando entró la corrupción, cuando entró el pecado, pues ya se presenta que la desnudez entonces representa nuestra corrupción. Con esta referencia concluimos que el estar delante de la presencia de Dios, conscientes de nuestra desnudez moral, es una ofrenda en contra del Señor. Imagínense que nosotros vamos a la iglesia con traje de baño. Sabemos que hay códigos de vestimenta, eso es en todos lados. Si ustedes van a la playa, pues es lógico que nos van a poner un traje de baño súper cortito, que se vea todo, y más en las playas de por acá de Baja California, de San Quintín, que están súper heladas.
pues siempre, de todos modos, uno procura cubrirse, ¿no? Pues un short largo, un short a la rodilla, pero cuando uno, por ejemplo, se meten a bañar, no se meten a bañar a la playa con traje, con corbata, ¿verdad? Entonces sabemos que hay códigos de vestimenta y que de igual manera nosotros no vamos a ir a la iglesia vestidos con traje de baño, ¿verdad? Con playera o con la playera más fea, porque por ejemplo a mí me gusta meterme a bañar al mar con playeras que no estén tan que no sean nuevas o así, sino que estén viejitas, porque también por lo mismo, o en las albercas por el cloro, pues se hacen feas. Pero esto nos hace, o sea, el darnos cuenta de cómo nuestra desnudez habla de la corrupción de nosotros también, cuando nosotros, nuestra desnudez habla de moral, es una ofrenda en contra del Señor, o sea, nuestro pecado, ¿verdad? Pues aún la semidesnudez de la vestimenta que instiga y explota la sensualidad, provocando pensamientos impuros, es pecado delante de Dios. El vestir, aunque sabemos que no nos debemos de dejar llevar por la vestimenta en cuestión de que no podemos juzgar a una persona o no podemos criticar en este caso, pues si la persona es de escasos recursos y anda mal vestida o de repente traen ropa muy sencilla, no podemos nosotros tampoco decir, ¡ay! Criticarlos, porque no debemos de hacerlos menos, aún el que ande súper bien vestido, que traiga una ropa muy buena, de buena marca, no se refiere a eso, a la vestimenta, sino a nuestro corazón reflejado en nuestra manera de vestir. Como les decía, no vamos a ir a la iglesia vestidos. Imagínense que alguien que está en la alabanza se sube con unas mallas, por ejemplo, pues en este caso mujer, con unas mallas de esas, no me acuerdo cómo se llaman, pero así súper pegaditas, con una blusita cortita. Pues estamos hablando de que entonces ahí no estamos cuidando la santidad y podemos provocar hacia los hombres, podemos hacer caer en los pensamientos y en el corazón a los hombres, ¿sí? A los varones. Entonces, igual un hombre, imagínense que es un hombre que va al gimnasio, que está así muy musculoso y que de repente llega con unas playeritas súper pegadas para que se les noten los músculos y el pantalón todo apretado y se sube y pues también va a causar porque es algo que se nota, ¿verdad? Entonces, de repente, en estos tiempos, la vestimenta, así pues como la corrupción, como vamos en los tiempos decayendo cada día más por el pecado, la vestimenta en nosotros debemos de cuidarla mucho, sobre todo cuando ministramos, pero no nada más cuando ministramos, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Imagínense que nosotros, por ejemplo, un ejemplo, en la alabanza para nosotros las mujeres es como reglamento que debemos de subir con falda, con una falda larga, con una falda 3/4 o una, por ejemplo, abajo de la rodilla, pero no a la rodilla o más arriba, ¿verdad? Entonces, y se hace no porque el que traigamos una falda más larga va a ser, somos más santas o no, sino porque es una manera también de nosotros guardarnos de honrar a Dios. Entonces, porque pueden traer una falda larga muy bonita, pero imagínense una falda larga súper pegadita, entubada, tipo corte sirena, que marque todo el cuerpo. Entonces, estamos provocando, estamos de alguna manera descuidando nuestra manera de vestir. Entonces, igual los hombres, de repente como que de los hombres no dice uno tanto, porque pues bueno, los hombres que playera, pero nosotros también honramos a Dios con nuestra manera de vestir. Pero imagínense si nada más, por ejemplo, una jovencita o una persona se sube a la alabanza y cuando se sube a la alabanza se pone la manga larga, la falda larga y bien tapada hasta el cuello, pero cuando no, se sube se viste de manera diferente. O sea, no se trata de disfrazarse de cristiana o de disfrazarse de hija de Dios, sino se trata de una manera de vestir
modesta, decorosa. Y también, los hombres, pues también ahorita la moda es de que pues traen pantalones súper apretados, que les puede marcar a ellos también, y pues también eso, pues no, debemos de cuidar todo eso. El hombre también debe de cuidar eso. Nosotros como mujeres casadas, pues también nuestro esposo nos dice, no, eso se te ve mucho, o ese no se te ve bien, no se te ve muy apretado. Él también nos ayuda a que nosotros seamos cuidadosos, porque a veces para nosotros no lo sentimos de esa manera. Pero también y las que no están casadas, como los que no están casados, como pues nuestros papás, nosotros como papás, pues les podemos decir a nuestras hijas, sabes que eso no es prudente, eso no se te ve muy prudente, muy decoroso, no, mejor cámbiate o ponte unas mallas, se te ve muy rabón, pero siempre no cayendo en el legalismo, porque podemos caer en el legalismo pensando que nada más porque nos vestimos así ya estamos bien delante de Dios, porque he conocido historias en iglesias que no se pintan el pelo, no se ponen alhajas, se ponen faldas súper largas, pero el problema de la iglesia es que las muchachas han salido embarazadas, hay mucho, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, adulterio, adulterio, engaños, o que ella dejó a la esposa, y andan súper vestidos con faldotas y ya bien tapados en la iglesia y todo. No se refiere tanto a eso, porque al final de cuentas Dios ve nuestro corazón, y Dios debemos de reflejar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, eso también es un extremo, ¿verdad? ¿Y por qué me estoy deteniendo mucho en el vestir? Pues porque a veces podemos pensar que porque nos vestimos así estamos bien, pero descuidamos nuestro corazón. Y recordemos que en la palabra de Dios dice que cuando nosotros codiciamos o deseamos algo en nuestro corazón, ya estamos pecando. Entonces, por eso debemos de nosotros tener mucho cuidado en cómo nos vestimos y vestirnos conforme a lo que Dios nos manda, a lo que Dios también nos ha enseñado en su palabra, pero sin descuidar nuestro corazón, porque si nomás nos cuidamos de cómo nos vestimos, pero como les digo, el corazón está lejos de Dios, ahí se caen en fornicación, en adulterio, en muchas cosas que van de índole ya como de cuidarnos en nuestra manera de pensar. Sabemos que los del mundo, pues, y por la lucha que tenemos contra el pecado, puede ser una mujer o un hombre que se vista bien, pero hay personas que lo pueden ver con manera morbosa. Entonces eso pues ya es cuestión de las personas, pero nosotros siempre debemos de cuidar eso. También, a ver, déjenme ver un punto aquí. Es que no sé si les voy a... sí, es respecto al vestir. Algo muy importante respecto al vestir es que tenemos que vestirnos de acuerdo a donde vamos, como les decía. No nos vamos a ir de traje de baño, de alberca, de playa a la iglesia, y tenemos que tener un respeto también no estamos hablando de que siempre tengamos que ir con las mejores marcas, con la mejor ropa, o con, ay no, es que esta no es de, porque hay lugares en los que parece un desfile de modas, o sea, no, pero sí debemos de ir, o sea, si por ejemplo yo tengo 3 vestidos, y los otros 2 están así como medio rotitos y ya se me están yendo, pero el mejorcito que yo tenga, la mejor ropa que yo tenga, si sea nomás que tenga 3 cambios, ese lo debo de utilizar para ir a la iglesia, vestirme como le agrada al Señor, respecto a ir a la iglesia. Pero ahora como maestros, es muy importante que como maestros nosotros nos vayamos con ropa cómoda. ¿Qué hacemos cuando vamos a los alcances? En los alcances nos vamos cubiertas para que no nos pegue el sol, con chamarra para que en el frío, con gorro, pues nos vamos de acuerdo a la necesidad. Entonces cuando todas las maestras de la iglesia infantil, cuando llegan el día del servicio, es muy importante que vayan con ropa cómoda. Ropa cómoda
pues claro, arreglados como cada quien se arregle, pero cómoda. ¿Por qué? A mí me pasó que un día, creo que ese día me tocó la alabanza y me tocaron los bebés y yo traía una falda y ese día no me cambié porque a mí me gusta cambiarme para estar cómoda para atender a los bebés. Me siento en el suelo, ando ahí con ellos jugando, entonces yo traía una falda y traía unos taconcitos, no uso tacón grande, pero traía unas botas. Entonces en una de esas uno de los niños aventó a otro niño y yo lo traté de agarrar y caminé rápido y me hinqué, pero a la hora de que yo me apresuré para detener al niño para que no se fuera a golpear, me enredé mi zapato en la falda. Entonces, pues me caí. No se golpeó el niño, pero me caí yo y me lastimé. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estamos, y sobre todo con los bebés, vayamos de una manera de vestir cómoda. ¿Qué se habla? Pues bueno, un pantalón, que con una blusa. En este caso, pues acá pues casi siempre traemos chamarra. Pero aún también yo busco una chamarra que me permita moverme, porque para poder estar con los bebés y jugando y abrazarlos y todo, agacharme, que cuando nos agachemos, imagínense si traen una blusa corta y a la hora de agacharse se les ve la piel, entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Me detengo en esto porque sí es muy importante que también con los niños, los más grandecitos, con todos los niños siempre debemos de buscar cuidar nuestra manera de vestir, también que no sean pantalones súper apretados, que de preferencia pues pantalón, porque las faldas, por ejemplo, si no se puede uno sentar en el suelo, si te vas a sentar tienes que estar cubriéndote. Entonces cuando es uno maestro de la iglesia infantil, de preferencia siempre debe de ser con pantalón para poder movernos y desplazarnos más, para poder estar con los niños, ¿sí? Y sobre todo con los bebés. Ya con los más grandecitos pues no va a andar uno detrás de ellos y pues sí se puede uno poner vestido o falda, pero también siempre cuidando el poder moverse fácilmente. De la misma manera el calzado. El número 2 dice el calzado. El calzado es la cobertura del pie. Lo protege de todas aquellas cosas que puedan causarnos daño, que se encuentran al nivel del suelo. Qué difícil resulta querer andar descalzo. Hay en la superficie del suelo muchas cosas que nos lastiman, de tal forma que solamente calzados podemos andar sin preocupación alguna. Cuando caminamos, al saber que nuestros pies están protegidos. Punto y aparte. Es importante aclarar que el calzado debe de ser congruente con tu ser. En pocas palabras, que refleje lo que eres, crees y vives, por lo cual el calzado debe cubrir todas las necesidades. Punto número 1, protección. Número 2, comodidad. Y punto 3, pulcritud. Eso también, fíjense que es muy importante que cuando ministramos con los niños estamos más que nada en la iglesia, porque en los alcances pues sabemos que llevamos tenis para pues vamos a lugares donde pues hay también mucha tierra, entonces sí debemos de buscar como pues lo cómodo, pero en la iglesia también. Con los bebés es muy importante no llevar tacones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque si de repente un niño se pone atrás de ti y te volteas o caminas para atrás, puedes lastimar al niño, lo puedes pisar, te puede tumbar, lo vas a golpear. Entonces de preferencia también tiene que ser un tenis o un zapato de piso o con un tacón cuadrado, pero no tacones más grandes, ¿sí? Y también para poderte desplazar, y sobre todo es con los niños hasta preescolar. Más grandecitos pues sí puede traer uno más, pero pues también depende de las actividades que se vayan a realizar. Y el calzado pues nos cuida. Yo pues, soy de las personas que nunca ando descalza porque pues sí me lastima, aparte pues por el frío y eso pues no. Hay niños o hay personas que les gusta andar siempre descalzos, pero cuando entre más descalzo o más guarache utilicemos, aún el pie se nos hace como más dañado, más reseco. Eso es con el calzado. El punto número 3 es el peinado. No se nos prohíbe peinarnos,
pero no debemos obsesionarnos con la moda. Pero esto tampoco debe de preocuparnos hasta el punto de no atender nuestro aspecto, que sería el aspecto personal, la higiene y la pulcritud. Todo esto es importante, pero mucho más lo son las actitudes y el espíritu de una persona, pues la verdadera belleza comienza por dentro. A esto se refiere Pedro al dirigirse a la iglesia cuando expresa en 1 de Pedro 3:3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es muy importante que entendamos que sí, el Señor, como les dije al principio, que decía que el primero en observar nuestra vestimenta fue Dios, porque Dios fue el que les dio la ropa que Él quería a Adán y a Eva. Ellos se hicieron su propia ropa con hojas de higuera, pero Dios no, les dijo, no, eso no, ya les dio su propia vestidura. Entonces, esto también nos habla de que nosotros, si nosotros atendemos a la voz del mundo o a la voz de la carne, nos vamos a vestir conforme nosotros queremos o conforme nuestros gustos. No significa que no podamos vestirnos como nos gusta, sino que cuando nosotros buscamos el agradar a Dios, entonces sí, podemos vestirnos como nos gusta, pero de una manera en la que reflejemos protección, comodidad, pulcritud, higiene y respeto al Señor. Como dice en 1 de Pedro 3:3, nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Y eso no se refiere a que entonces no nos podemos poner aretes, poner anillos, collares. Por ejemplo, pueden ser que por ejemplo, haya personas que critiquen a los hombres o mujeres que se arreglan mucho, pero los que se arreglan mucho también critican a los que no se arreglan nada. Aquí el punto es, como les dije desde el principio, todo lo que hacemos, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿A quién estás agradando? Como esposas, claro que debemos de agradar a nuestro esposo, pero fíjense, yo escuché un ejemplo de un pastor, una predicación que decía que había una hermana que iba a la iglesia y se ponía una ropa bien apretada y la hermana estaba súper gordita, pero así gordita y no, estaba descotada, rabona, y que pues hablaron con la hermana y le dijeron, oye hermana, pues la esposa del pastor habló con ella, pues porque se iba vestida así, muy, pues no decorosa, o sea, pues sí, un poquito mal. Entonces, y que le dijo, ay hermana, dice, es que lo que pasa que a mí no me gusta vestirme así, pero mi esposo quiere que me vista así. Entonces, pues ya después el pastor habló con el esposo y le dijo, oye, si tú quieres que se vista así, pues que se vista en tu casa. Si a ti te gusta, pues tú verla, pero en tu casa. Pero tienes que cuidar a tu esposa. Tienes que cuidar cómo ella se ve, porque no se ve bien. O sea, y tienes que cuidar a tu esposa de que nadie le falte el respeto, de cómo ella se ve, y el que la tienes que cuidar eres tú como esposo. Entonces, nosotros como esposas también tenemos que ser sabios, y pues los hombres también, porque sí, también he escuchado que pues la hermana anda escotada, pues porque así el esposo así le gusta, ¿verdad? Pero entonces ahí es el falto de sabiduría, es el esposo. Pero nosotras también a veces el esposo nos puede decir, no, es que eso no se te ve bien, y nosotros desobedecer y no, a mí me gusta y tú no me vas a limitar, porque ahorita la tendencia del mundo es que uno como mujer tiene libertad de hacer lo que quieras, pero no. La libertad que Dios nos da no es ocasión para el libertinaje. Entonces todas podemos ver, si tú te quieres arreglar, te quieres pintar, arréglate, pero hazlo. Pregúntate, ¿por qué lo hago? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? ¿Glorifico a Dios como yo me he visto? Entonces, de esa manera,
nosotros reflejamos en nuestro vestir, en nuestro calzado, en nuestro peinado, también el carácter de Dios. Porque no es correcto también y es una falta de respeto, imagínense, llegar, ¿cómo se les haría, por ejemplo, si van a una boda y no, pues la boda, pues se van todos súper arreglados, el vestido, se van y se peinan a la estética, los hombres se llevan traje, pero ¿qué tal y llega el pastor con chancletas o con guaraches? Pero guaraches, entiéndase, chancletas de bañarse, no de, porque hay guaraches pues así pues para vestirse de manera casual. Con una chancleta, con una bermuda y una playera y toda fea. Van a decir, ay Dios, pues ¿por qué se vino así? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Van a decir, pues ¿qué pasó? ¿Por qué se vino así? Es una boda. De la misma manera cuando van al gimnasio hay ropa deportiva, que también hay ropa deportiva pues pudorosa, ¿no? Que nos guarda el pudor, o sea, ropa con tenis. Imagínense un vestido de noche con tenis, o sea, se habla de códigos de vestimenta, eso también tiene que ver mucho culturalmente, porque por ejemplo, pues como los hermanos que son de Corea, pues sus trajes son diferentes, pero aún así en todo, a pesar de la cultura, siempre debe de ser como Dios quiere que nosotros seamos, qué queremos reflejar. Entonces, vamos a continuar en el número 4, el caminar. Caminar, dice, caminar con el Señor es renunciar a caminar conforme a nuestros pensamientos para aceptar caminar conforme a la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con la manera correcta también de sentarnos, de cómo cruzamos las piernas y cómo nos sentamos a la mesa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice que caminar con el Señor es renunciar a caminar conforme a nuestros pensamientos. Nosotros como mujeres por naturaleza, y me refiero pues porque la mayoría que están aquí son mujeres, aunque también hay hombres, pero en este caso me voy a enfocar más en eso. Las mujeres por naturaleza pues tenemos una cierta sensualidad, pero esa sensualidad solamente pues la debemos de utilizar pues con nuestro esposo, ¿verdad? O sea, agradar a nuestro esposo, y nosotros debemos de cuidar mucho nuestra manera de caminar, porque cómo caminan, por ejemplo, las modelos, qué tal postura, o por ejemplo, cuando coquetean, que mueven mucho la cadera. Entonces nosotros como cristianas, nuestra manera también de reflejar el carácter del Señor y el que nosotros estamos consagradas a Dios es nuestra manera de caminar. Y también cómo nos sentamos, porque de repente pues yo, por ejemplo, uno como mamá le enseñas a tus hijas, a ver, traen un vestido y se sientan y uno les enseña, no, debes de cruzar tu piernita así, mira, uno les pone chorcito abajo, no te sientes así, o que están jugando y se levantan el vestido. Entonces uno les va enseñando, igual a los hombres. Desde chiquitos se les enseña como, si uno los ve que caminan como mujeres, como muy afeminado, uno los debe de corregir. A pesar de lo que dice ahorita el mundo, que los debe uno de dejar, pues no, sabemos que no. Entonces, imagínense un hombre caminando, cómo se ven los hombres que según eso se quieren hacer comportar como mujeres, cómo caminan, de una manera exagerada. Entonces también nosotros debemos de cuidar y enseñarles a nuestros hijos y enseñarles a los niños con todo respeto y con sabiduría la manera correcta de sentarse. Imagínense que en la clase de los niños hay una niña que trae un vestido. Puede ser que traiga un vestido corto. En primer lugar, pues uno tiene que cuidar, como ya les había dicho, como papás, cómo se visten nuestros hijos. Pero si trae un vestido y si ese vestido, la niña no trae chorcito y la niña se sienta y abre sus piernitas, nosotros como maestros debemos de cuidar y decirle, oye, siéntate bien, mira esto. Porque a veces los papás no le enseñan, o a veces sí le enseñan, pero los niños son descuidados, no se fijan. Porque si hay niños que están sentados enfrente y la niña no trae, nada más trae, no trae chor abajo de su vestido y está así sentándose inapropiadamente, pues entonces los niños va a causar morbosidad o va a causar que los niños vean algo que no deben de ver. De la misma manera los niños, cómo se comportan, cómo
cómo caminan, y también nosotros. Nosotros debemos de caminar también de una manera correcta, de una manera, hablando espiritualmente, pues conforme a lo que le agrada, pero también físicamente en nuestra naturaleza, debemos de procurar como mujeres también caminar de una manera no sensual, ¿sí? Ahora vamos a ver el número 5. Conducta. Conjunto de actos y comportamientos exteriores de una persona, los cuales resultan visibles siendo siempre observado por otros. También es tu reacción ante las circunstancias de la vida a las cuales nos vamos enfrentando. Toda conducta está regida por principios, o normas, Estos definen la causa, el motivo y el fin de tus acciones. Punto y seguido. Entendiendo entonces que las normas de conducta son las reglas que se deben seguir o las que se deben ajustar a la manera en que los hombres se comportan en la vida. Entonces, si nuestra conducta son conjuntos de actos y comportamientos, quiere decir también que si nosotros mantenemos una comunión con Dios, si nosotros nos mantenemos en un estudio de la palabra de Dios, por consecuencia nuestra conducta debe de cambiar. El fruto que nosotros debemos de dar. ¿Cómo apenas puede decir una persona? No, es que yo me sé la Biblia al derecho y al revés, la he leído 10 veces, pero su conducta es como uno que no conoce la palabra de Dios. Entonces, ahí puede decir uno, pues tu comportamiento no es conforme a lo que Dios le agrada, ¿verdad? Entonces debemos de entender que nuestra conducta debe de ser regida por los lineamientos que establece la palabra de Dios. Ahora, las normas por las cuales se rige un cristiano son las que están escritas en la Biblia. Cuando tu conducta está entre un pensamiento y otro pensamiento, somos de doble ánimo. No puedes llevar una vida carnal y espiritual. Debemos de aprender a no satisfacer los deseos de la carne, porque esos deseos van en contra del espíritu. Entonces, nosotros no podemos vivir en dos pensamientos, en dos corrientes. Ay, es que yo creo que esto, o mi amiguita me dice una cosa y me voy para allá, pero la otra amiguita me dice otra cosa y me voy para allá. O sea, no tengo una convicción, no estoy firme. No puedo estar pensando entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios. Entonces, hasta aquí que vimos el vestir, el calzado, el peinado, el caminar y la conducta, es muy importante que desde todo parte de nuestro corazón, todo parte de nuestra comunión con Dios. Entonces, si yo quiero agradar al Señor, yo busco del Señor y yo me voy a regir, me voy a regir entonces por lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso va a demostrar mi conducta, pero también va a demostrar mi manera de vestir. Y es muy importante. Quiero que se entienda o que no se vaya a malentender que, por ejemplo, nosotros como cristianos en la iglesia sabemos que hay personas de hay personas que tienen un nivel económico más alto y un nivel económico más bajo, y claro que de repente sí puede cambiar pues su manera de vestir, pero eso no es lo que yo quiero enfatizar, o no es lo importante, en que si ahí se viste bien es pobre, es rico, y se viste mal es pobre. No, aquí lo que tiene que ver es la actitud, la conducta, la condición de nuestro corazón. Entonces, nosotros, por respeto, cuando vamos a la iglesia, debemos de procurar ir limpios, debemos de procurar ir con pulcritud, con higiene y listos para servir, de acuerdo a lo que vamos a hacer. Como les digo, la ropa deportiva pues es para hacer deporte, pero siempre debemos de agradar también a Dios con nuestra manera de vestir en la iglesia, ¿sí? En limpiar nuestros zapatos, en ir bien peinados. Pues si yo me hago un chonguito, coleta, no sé cómo le digan, una trenza, no sé, pero bien peinado,
pero para agradar a Dios, no para lucirme, no para que me vean, sino para agradar a Dios en nuestra manera de vestir. Y siempre también, pues más como mujeres, como les digo, más como mujeres, pues buscar la pulcritud, buscar el ser, que nuestro atavío, que sí nos podemos arreglar, sea el que a Dios le agrada, pero nuestra actitud sea ante todo. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que nos vestimos, o hay personas que las ven que se visten de una manera y no, hombre, o sea, su actitud es soberbia, arrogante, creídos y dicen, uy, ¿cómo se ve? Pero hay personas que se visten súper bien, pero son muy sencillos. Pero también hay personas que pueden tener una ropa muy sencilla, pero su actitud también puede ser soberbia. O sea, tiene que ver mucho también la actitud. Y algo muy importante que quiero recalcar. En este punto sí es para todas. En cuestión de lo de la iglesia infantil es muy importante cuidar cómo nos vestimos para poder trabajar con comodidad, pero sin descuidar nuestro pudor. Pero en la alabanza, porque aquí muchas sirven en la alabanza, es muy importante que también tengan entendido eso. Una de las reglas, y se los menciono porque me pidieron que lo mencionara, sobre la falda. Quiero también, voy a aclarar varias cosas. En primer lugar, sabemos que nuestra vestidura no define nuestra espiritualidad o nuestra santidad, o no nos hace más religiosos o más santos o menos santos. Pero por consecuencia, si queremos agradar a Dios, pues es lógico que vamos a buscar agradar a Dios con nuestra manera de vestir. Pero también, si llega una persona que por primera vez va a la iglesia y va vestida, imagínense que va una prostituta. Uno identifica de repente por su manera de vestir a una prostituta. Pero nosotros debemos de ser cuidadosos. Al principio, cuando llega, no le podemos decir, oye, es porque vienes vestida así. Para que ella cambie su manera de vestir, ella primero tiene que aceptar a Jesús como su Salvador, y Dios va a hacer la obra. Y conforme pasa el tiempo, uno les va diciendo y ellos mismos van viendo. De la misma manera, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra manera de vestir cuando ministramos en la alabanza. Y hay algo. Yo, en lo particular, a mí no me gustaba ponerme vestidos ni faldas. Yo siempre andaba con pantalón y me ponía vestidos en una fiesta, en una boda. O sea, no me gustaba. Pero cuando a mí empezamos a servir en la iglesia y me dijeron, mira, en la iglesia a la que íbamos antes, pues sí había un uniforme, o sea, se había una manera, una falda de cierta característica abajo de la rodilla, en corte A, no es corte pegado, o sea, corte A, con medias, una blusa de manga larga, todo eso. Y no me gustaba, o sea, a mí no me gusta, casi no me gusta ponerme faldas, pero aprendí que lo hago para agradar a Dios, que lo hago para someterme y que lo hago por amor a mis hermanos, por amor a mis hermanas, porque yo quiero dar un buen testimonio y agradar a Dios. Entonces, si tú joven, o pues también adulto, jovencita, nos dijeron, todas deben de ir con falda, es muy importante que entiendas por qué. Es para agradar a Dios, en obediencia, porque no porque traigas pantalón significa que no lo agradas. O sea, que quede claro. O sea, vas a agradar a Dios porque te vas a someter a un reglamento. Bueno, me lo pongo. Y si quieres, ya terminando, pues ya te pones tu ropa a la que a ti te gusta, pero también, o sea, como repito, no te vas a disfrazar para subirte a la alabanza. Me disfrazo del coro de la alabanza o me disfrazo de cristiana. No, o sea, pues simplemente hablo de un estilo. Entonces, cuando yo me subo, lo hago por agradar a Dios. Me pongo la falda aunque no me guste, para agradar a Dios. Y
cuando nosotros o cuando una persona tiene una mala actitud y dice, es que ¿por qué? Yo no me quiero poner falda, a mí no me gusta. Entonces, ¿de qué sirve que se ponga esa falda si su actitud va a estar rebelde? Entonces, es más importante entender que debemos de hacerlo con una, que es lo que decíamos, con una conducta que trate de agradar a Dios. Entonces, siempre deben de pensar que a mí me ha pasado que cuando me subo y hay una falda y me pongo y no me siento a gusto por cómo se me ve. Pero yo ya he aprendido que hay veces que, aunque no me sienta a gusto, que diga, ay, pues me veo más gordita. Es que no, me veo más gordito, me veo así. En realidad lo que a mí me interesa es agradar a Dios obedeciendo las normas que se han establecido, ¿sí? Entonces, es muy importante que definamos eso y que lo entiendan más que nada, porque lo he escuchado y porque a mí me ha pasado en respecto a la manera de vestirnos cuando vamos a subir a ministrar en la alabanza o aún con los niños. Entonces, y si tienen duda de eso, pues ya después podemos platicar sobre eso ya, personal, si alguien está en inconformidad, pero también tienen que, como decíamos aquí, no nos vamos a regir por nuestros pensamientos, sino por los pensamientos de Dios. Y si tú no quieres agradar a Dios nomás por ponerte una falda, entonces ahí hay un problema en nuestro corazón. Hay un problema en el corazón que es más importante tratar con ese problema en el corazón. Cuando esa persona entiende, entonces ya no le va a costar trabajo seguir esas reglas, que en realidad no te afectan en nada, no nos afectan en nada, aunque nos veamos gorditos, ¿verdad? O sea, ahí es cuando no anteponemos. A eso se refiere cuando dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, sino de un espíritu afable y apacible. A eso se refiere nuestra actitud. Y que no, entonces no hay que irnos al extremo de que entonces no nos vamos a arreglar, vamos a andar ahí todos con la lagaña ahí, o todos o sea, sí, hay que arreglarnos. Y a la que no se quiere arreglar, pues también glorifica a Dios, no arreglándose. Y la que se arregla, pues glorifique a Dios arreglándose. La que se pinta, glorifique a Dios pintándose. Y la que no se pinta, glorifique a Dios pero también no caer en la religiosidad de que porque la que no se pinta se siente más cristiano, más espiritual, que la que, uy, sí, esa sí se pinta, ay, es bien vanidosa. No podemos etiquetar. Estamos también nosotros pecando cuando nosotros juzgamos a una persona la intención de su corazón. Porque entonces la que no se pinta puede decir, ay, esa no se pinta, se descuida. Ay, ¿a poco cree que es más cristiana nomás porque no se pinta? O sea, también ese extremo está mal. Criticar a la que se pinta o se arregla más y pensar que es menos espiritual porque lo hace. Y también la que se arregla, criticar a la que no se arregla. O sea, aquí ya estamos hablando de estar juzgando, criticando, murmurando. Entonces sí, ya también eso está mal, ¿sí? Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de procurar más lo que reflejamos y lo vamos a reflejar conforme a lo que Dios le agrada por medio de nuestra manera de vestir y nuestra conducta principalmente. Entonces, tal vez di muchos ejemplos, pero sí quiero que quede claro porque no debemos de caer en la religiosidad ni en el legalismo, porque al final de cuentas Dios siempre va a evaluar y Él siempre va a pesar las intenciones de nuestro corazón. Pero tampoco es un pretexto para decir, porque yo me acuerdo que una vez una jovencita llegó a la iglesia con un short súper cortito, como yo era líder, y estaba el short bien cortito, bien así cortito. Hombre, cuando yo la vi dije, ay, Dios mío, pues yo le tuve que decir, entonces, porque era directamente así como yo le podía decir, pues, yo era su líder, entonces le hablé con ella y le dijo, oye, no es correcto que tú vengas vestido de esta manera, porque pues los hermanos puedes, hacerlos caer en sus pensamientos, en su corazón, no está bien. Y su respuesta fue, pues es que Dios ve mi corazón, ¿verdad? Así, es que Dios ve mi corazón, pues yo no tengo la culpa es de ellos que son los que piensan mal. Ese es un argumento que no podemos decir como cristianas.
Dios ve mi corazón. Pues sí, Dios ve tu corazón, pero ¿qué refleja? Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Así como lo que nosotros hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón, pues como nosotros nos comportamos, como nosotros vestimos, también refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, no se trata de disfrazarnos de cristianos, o por ejemplo, pero nos vamos a identificar como personas que adoramos a Dios por medio de nuestra manera de vestir. Hay otro último punto, el punto número 6, que dice cortesía. La cortesía es la manifestación de atención, estima y respeto que se tiene hacia los demás. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora les quiero preguntar, ¿qué cosas estás haciendo que demuestran amor hacia los demás? ¿Qué estás haciendo? La cortesía es, por ejemplo, por ejemplo, cuando alguien va a tu casa, llegas a la casa y uno saluda. Buenos días. Esos son los modales. O buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pásele. Y ya, siéntese. ¿Gusta un vaso con agua? Algo que yo he aprendido mucho de la familia de mi esposo y de mi esposo es que ellos a todos nos encantaba, porque cuando íbamos a la casa de mi esposo, antes de que nos casáramos, y aún así mi suegro, mi suegra, así, tenían la costumbre que en cuanto llegábamos nos ofrecían agua, casi nos la servían. ¿Gustas una fruta? ¿Gustas algo de comer? Siempre nos ofrecían. Y ahorita cuando llega alguien a la casa o a veces así, mi esposo siempre me dice, ¿ya les ofreciste a mí? Siempre ofrezco y a veces se me olvida y me da una pena. Esa es una cortesía. Ser amable. Entonces cuando llegan a la iglesia personas nuevas, una manera de mostrarles cortesía es como cuando dicen, alguien viene por primera vez y la saludan. Pero que no se quede ahí. Una manera de ser cortés, tal vez me da vergüenza platicar con esa persona, pero me arrimo. Bienvenido, qué bueno que vino, aquí los esperamos, Dios le bendiga, nos vemos la próxima, no sé, algo. Entonces, eso también lo podemos aplicar con los niños. Los niños que llegan por primera vez, los que son nuevos, enseñarles a los niños que son que ya van continuamente a la iglesia a que sean corteses. Algo que yo aprendí mucho de una hermana de acá en Guadalajara, que en sus clases ella era la líder de los adolescentes y ella les enseñaba a los adolescentes a que fueran educados, bueno, sabemos que la educación principal y los modales pues nos los dan en nuestra casa, pero les enseñaba que, por ejemplo, si por ejemplo Lizzie ve llegar a una hermana que trae un bastón y anda bien cargada, pues va corriendo Lizzie y le ayuda con su bolsa, ¿verdad? Con las bolsas. Y ya, hermana, le ayudo. O por ejemplo, pasa que hay una hermana que si trae una andadera y no tiene quien le ayude, viene sola y le dan una despensa o le dan una cobija o no sé, algo, o por alguna razón trae algo, corre uno de los jóvenes o uno de nosotros de adulta y le ayuda. Esa es una cortesía también, esos son modales. Entonces, nosotros como papás y como maestros, nosotros como papás a nuestros hijos, pero en la iglesia a los niños que nosotros enseñamos, debemos de enseñarle lo que es el que aprendan a comportarse con la ropa que traigan, al caminar, su conducta, pero también a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, gracias, por favor. Porque ahorita eso se ha perdido mucho, los modales se han perdido demasiado y se han perdido porque nosotros como papás no se los enseñamos a nuestros hijos, porque eso lo van a aprender en la casa. Entonces como papás, como mamás debemos enseñarles a nuestros hijos a ser respetuosos. Por ejemplo, a mí son de las que me enseñaron a respetar a los mayores, a que les debo de hablar de usted. No digo que pues el hablarles de tú se falta de respeto, pero de alguna manera
pues yo les hablo de usted a mis papás, yo les enseño a mis hijas que me hablen de usted, pero nosotros somos los que les enseñamos a nuestros hijos eso. Entonces a los niños también que pidan permiso para ir al baño, que por ejemplo le dejen el lugar a una niña, que nosotros mismos en ese momento, ayúdale al más chiquito, pide por favor, maestra, dame esto. A ver, ¿cómo se dice? ¿Me lo da por favor o me lo das por favor? Entonces también nosotros debemos de trabajar en eso, ¿sí? Entonces hasta aquí es el tema 2 y continuamos. El tema 2 abarca otro subtema. Pueden ponerle otro subtema, no se lo pueden poner con número como ustedes quieran, pero yo lo tengo aquí, principios de conducta cristianos. Ahora vamos a ver los principios de conducta cristianos. Probablemente no lo vamos a terminar todo, ¿sí? Voy a tratar de irme rápido, pero es que quiero explicarles bien. Entonces, ya vimos lo que es lo de la vestimenta. Vimos que entonces queda claro que no va a ser una pasarela, una guerra de modas, no nos vamos a regir por la moda del mundo, sino por lo que a Dios le agrada, aunque pues claro que pues vamos a vestirnos con lo que venden, ¿verdad? Pero buscando siempre la pulcritud y el agradar a Dios. Entonces, vamos a ver, principios de conducta cristianos. Número 1, respeto. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndoos. Muchas veces hacemos cosas que no honran a nuestro prójimo. Una de ellas es hablando mal de las personas, hablando mal de nuestra familia. Aunque sí podemos exhortar a los demás, siempre lo debemos de hacer con amor y diciéndole cómo me gustaría que me dijeran a mí, o sea, y diciéndole a ellos cómo me gustaría que me dijeran a mí. Hay el respeto es una manera de honrar. El respeto dice, ama a tu prójimo, y tenemos que respetarnos. Una manera de amar en que demostramos amor es respetándonos, respetando. Hay veces que aunque seamos cristianos tenemos maneras diferentes de pensar y debemos de aprender a respetar mientras no se salga pues de lo que es pues la verdad de Dios, aunque tengamos sana doctrina. Por ejemplo, en la iglesia, aún nuestros hijos que los educamos igual, cada uno es independiente y tiene una manera de ser diferente y a cada uno lo debemos de respetar. Debemos de enseñarles a nuestros hijos a respetar, debemos de enseñarles a los niños a respetar la iglesia, el templo, por ejemplo, el salón. ¿Cómo nos respetamos nosotros? Respetando, no tirando basura, respetamos no hablando mal de los demás, no permitir el criticarnos, ¿sí? Si a mí me gusta el rojo, yo no me voy a burlar del que le gusta el negro. Debemos de aprender a respetarnos. ¿Cómo podemos mostrar respeto? Ahora vamos a ver. ¿Cómo podemos mostrar respeto? El punto número, puede ser asterisco, punto, inciso, lo que ustedes quieran. Inciso A, voy a decir inciso, escuchando. Nosotros mostramos respeto a los demás escuchando. Salmo 78:1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Escucha la voz de Dios aceptando la reprensión de nuestros líderes. Esa es una, escuchando. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios,
aceptamos la reprensión de nuestros líderes también. Hay veces que nos pueden parecer injusta su reprensión, pero al final de cuentas Dios tiene el control y Dios sabe por qué. Claro que un líder también se puede equivocar, y siempre lo digo, pero eso no nos justifica a nosotros no escuchar la reprensión. Fíjense lo que decía en Salmo 78, escucha, pueblo mío, inclina tu oído. Debemos de escuchar, pero también dice que el burlador no escucha las reprensiones. ¿Cuántas veces ha habido niños con los cuales hemos tratado o a nuestros hijos que les digo, escucha, y se tapan los oídos o les está uno hable y hable, pero no te escuchan? Entonces, una manera en la que nosotros vamos a enseñar a los niños y a nuestros hijos a mostrar respeto es escuchar. Entonces, cuando el pastor esté predicando, nosotros vamos a mostrarle respeto a nuestro pastor escuchando, sin estar platicando, sin estar moviéndonos para allá y para acá. Claro, pues de repente queremos ir al baño y todo, pero hacerlo con respeto, con orden. Y también es muy importante que a los niños en la iglesia les enseñemos cuando están en la congregación que es tiempo de escuchar. Entonces, si el pastor está predicando y el niño anda correteando por toda la iglesia, el papá, en primer lugar, es el que tiene la culpa, porque no le está enseñando a su hijo a ser respetuoso, no está honrando, no está respetando al pastor porque él está hablando. Y sabemos que el pastor habla, y como está hablando la palabra de Dios, el que está hablando pues es Dios. No, con esto no quiero decir que la palabra de que entonces el pastor es como Dios. No. Él está hablando la palabra de Dios, entonces el que está hablando es Dios. Esa es una manera. Y también, como les decía, nosotros siempre debemos de una manera también de mostrar respeto y escuchar. Y también cuando nosotros exhortamos a alguien, por ejemplo, yo como maestra, si voy a decirles a alguna de ustedes que está fallando en algo y me acerco a ustedes a preguntarle, oiga hermana, ¿qué está pasando? ¿No ha cumplido con la tarea? Yo tengo que escuchar sus razones, tengo que mostrar respeto escuchando, pero yo lo voy a hacer como a mí me gustaría que me lo dijeran, pero no con ese pretexto la voy a tratar mal. Ay hermana, pues luego ¿qué pasó? Irresponsable. No. Siempre a ver, ¿cómo vamos a hablar? Primer punto, voy a escuchar como a mí me gustaría que me escucharan. Siempre acuérdense de eso. Yo voy a escuchar a los demás como a mí me gustaría que me escucharan cuando estoy hablando. Entonces, escuchen la voz de Dios también, ¿verdad? Porque a veces no escuchamos lo que Dios nos quiere decir y hacemos lo que nosotros queremos y luego andamos llorando porque ya se vinieron muchos problemas a causa de no haber escuchado la dirección de Dios o la reprensión. Ahora, inciso B, tratando como quiero ser tratado. ¿Cómo podemos mostrar respeto? Inciso A, escuchando. Inciso B, tratando como quiero ser tratado. Mateo 7, 11 a 12 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Podemos decir, el que me la hace me la paga, y el que me busca me encuentra. O como antes, era ojo por ojo y diente por diente. Pero la palabra de Dios lo que dice es que nos rijamos conforme a los mandamientos de Dios, soportándonos. El amor de Cristo siempre hace lo que es razonable de acuerdo a su palabra. Entonces, tratando como quiero ser tratado, muestro respeto. ¿Cómo les hablo a los demás? A veces que por pretexto y decir, es que yo así soy. No, es que yo soy muy directa cuando hablo. A mí me gusta decir las cosas como son. Sí. Siempre debemos de hablar con verdad, con integridad, pero también debemos de hablar como les gustaría, porque a veces nuestras palabras no significan que cuando decimos una verdad, no significa como hacerlo light o decir, pues no voy a decir nada. No. Se trata de cómo lo digo. Imagínense que le digo, volviendo al tema de ahorita que se da por lo de la ropa,
Si una hermana llega con algo, hace que yo tengo la autoridad de reprenderla, de exhortarla y le digo, ay hermano, usted se viste para provocar a los hombres. No, usted se viste para los hombres, imagínense. No, jovencita. Tú lo único que te vistes para agradar a los hombres, para provocarlos. No, imagínense. Debo de hacerlo con sabiduría, con amor. A ver, ven, mira. Que el Señor dice que aquí debemos de vestirnos de una manera, debemos de cuidar nuestro cuerpo, que no se vea nuestra desnudez. Entonces, le voy a decir, no porque soy directa, le voy a decir de esa manera. No tengo que decirle como yo quiero ser tratado, como me gustaría que a mí me dijeran cuando me van a exhortar. Bueno, otra manera en la que nosotros mostramos respeto, que es el inciso C, es ser prudente. Proverbios 2:2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Esto, el ser prudente, para ser prudente se necesita templanza. La templanza es dominio propio. No solo es comportarme imprudentemente, sino también hablar imprudentemente. Hay veces que hacemos cosas que son imprudentes, por ejemplo, pleitos, enemistades entre nosotros, y debemos de guardar prudencia, aún en la forma de relacionarnos. Si quieres que tu amistad con los demás sea estable y dichosa, sé prudente. No hables de más. A veces somos imprudentes. Imagínense que son las 10 de la noche, 10:30, y llegamos a visitar a alguien. Le llamamos, Michelle, ya vine. A ver, Michelle, 10:30 yo voy llegando para que me recibas. Pues estoy actuando de una manera imprudente. Pues se puede usar de que, oiga hermana, pues quiero ir a visitarla, va a estar en su casa, pero también en nuestra manera de hablar a veces debemos de cuidar mucho y ser prudentes. Y es muy importante que ustedes, si alguien les cuenta un problema, debemos de aprender a ser prudentes y no andarlo divulgando por toda la iglesia. Es muy triste cuando en la iglesia hay el chisme y la misma gente a veces pasa de que, hey, mira, le pasó esto a fulanita, nomás te estoy diciendo para que ores, y luego ya va otra hermana y luego, no, ay, mira, ora por fulanita, le pasó eso, nomás te estoy diciendo para que ores. Y pues, ¿cuál? Es el puro chisme. O sea, debemos de tener cuidado. Si a mí alguien me cuenta algo de su vida y alguien me pregunta, es mejor decirle, ay, mira, pues yo no puedo contar. Si saben, y si no saben, pues también pregúntenle a él. Pero si saben algo, pues no es que vayan a decir mentiras, simplemente decir, bueno, es que eso a mí no me corresponde decirlo. Por ejemplo, una vez se dio una situación en la que disciplinaron a un líder en la iglesia. Es un ejemplo. Entonces, pues como siempre, pues empiezan, ay, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo? Ya cayó, no, y empiezan los chismes. Entonces, el pastor dijo, se tuvo que tomar tal decisión, pero quien quiera saber el por qué, venga y pregúnteme. Y entonces, a mí alguien me preguntó, oye, hermana, ¿no sabe por qué disciplinaron a fulanito? Yo más o menos sabía, pero pues yo no, claro, ay, no, sí, hermana, no, mire lo que pasó, no. Yo lo que hice, mire, hermana, yo no puedo, comentar nada. Si usted tiene alguna duda, vaya y pregúntele al pastor directamente, ¿por qué? Porque no es por ocultar, porque debemos de ser prudentes. Porque ese hermano, cuando nosotros estamos en disciplina, o alguien está en disciplina, la disciplina es para restaurar, es para corregir. Y a veces, en lugar de ayudar a los hermanos que están siendo formados, que están siendo disciplinados, o a los jóvenes, lo único que hacemos es tumbarlos más. ¿Por qué? Porque estamos criticando, estamos hablando cosas que no sabemos. Entonces, por eso dice, cuida tus palabras, cuida lo que hables de los demás. Si tú no conoces la situación de nada,
no hables, y si la conoces tampoco. Tienes que ser prudente y hacerlo de manera directa. Entonces es muy importante. En este caso, por ejemplo, si hay una niña o un niño, imagínense, les voy a poner algo muy así, pues delicado. Si llega un niño o una niña y a ustedes como maestras les dicen que alguien de su familia trató de abusar de ellos. Fíjense el extremo que me estoy yendo, ¿eh? Es un extremo muy fuerte. Entonces, ¿qué se debe de hacer? No vamos a ir a... ¡Ay, hermano! Fulanito me dijo que le pasó esto. No. Ni tampoco vamos a ir directamente con sus papás a decirles, ¡ay, es que me dijo! Claro que se tiene que atender, pero se tiene que actuar con sabiduría, con prudencia, cuidando a la niña, cuidando también porque no sabemos el riesgo en el que estén. Hablar directamente con los pastores, con el pastor, con la hermana y decir, me pasó esta situación, o con la líder inmediata. Pero no andarlo diciendo. Imagínense que todas las cosas que uno va y pide en consejería al líder y luego lo ande contando, o sea, es actuar de una manera imprudente y no es mostrar respeto, no es mostrar una conducta que agrade a Dios. Entonces, ese es un aspecto grande, pero también me ha pasado que de repente los niños en la iglesia infantil te cuentan los problemas de los papás. Que ya se peleó, que mi mamá le dijo, que mi papá le dijo. Y nosotros, si no somos prudentes, al rato vamos a andar diciendo, no hombre, ¿qué crees? Fulanito, el niño me dijo que sus papás. Entonces también los niños muchas veces hablan las cosas también, pues porque son imprudentes. Pero también porque nosotros como adultos, cuando estamos hablando un tema delicado, no tenemos cuidado de que ellos no estén escuchando. Entonces debemos de ser muy prudentes. No significa, repito, ocultar alguna situación, sino que debemos de actuar con sabiduría, no debemos de hacer chismes y no debemos de murmurar. Creo que ese está más claro, ¿verdad? Entonces, para ser prudentes se necesita dominio propio, controlarlos a nosotros mismos. Una manera muy importante también de mostrar respeto a los demás es en el inciso A, B, C, D, el inciso D. Y yo creo que como mexicanos ya tenemos la fama de que no lo hacemos. Es cuidar el tiempo. ¿Cómo mostramos respeto a los demás? Cuidando el tiempo. Eclesiastés 3, del 3 al 8 dice, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar. Saben todo el versículo, ¿verdad? Tiempo de callar, tiempo de hablar. Fíjense lo que dice aquí. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. También dice que tiempo de edificar, tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Bueno, todas las cosas tienen su tiempo y debemos darle lugar y respeto a eso que estamos haciendo. Respetar todas las cosas que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos no podemos decir cuál es, como, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. ¿Por qué decimos, fíjense, que mi trabajo secular? Secular lo vemos como que es algo del mundo. Tengo un trabajo secular. Pero en la Biblia dice, estableció y le dio a Adán, Dios le dijo, trabaja la tierra. Trabajar la tierra, pues es el que cosecha, o sea, todos los trabajos que hay ahorita es parte del trabajo. Entonces, si Dios dijo que trabajáramos y que con el sudor de su frente iban a conseguir pero que trabajáramos y que lo multiplicáramos, entonces quiere decir que el trabajo que cada uno desempeña es de Dios. Entonces, ahí es el de repente como algo que hemos adquirido, como que pensamos que el trabajar en la iglesia nada más es estar en lo que hace en la iglesia o servir a Dios. Entonces nosotros debemos de agradar a Dios. Debemos de agradar a Dios en nuestro trabajo y debemos de respetar el tiempo de nuestro trabajo.
y debemos de darle todo a Dios en nuestro trabajo. El tiempo con nuestra familia debemos de respetar, el tiempo de estudiar, el tiempo de... Hay veces que también pues es tiempo de que nos enfermamos y nos debemos de cuidar y decimos, ay no, yo de todos modos aunque esté enfermo lo voy a hacer. Y no estamos respetando el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, no nos damos un tiempo a descansar. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, tiempo para nuestra familia y en todo ese tiempo debemos de respetar. Y ahora vamos a hablar del tiempo en la iglesia. A los niños les debemos de enseñar en la iglesia, cuando entran, que es tiempo de callar, que es tiempo de alabar a Dios, que es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Debemos de enseñarles a nuestros hijos que no es tiempo de irse a jugar a los juegos. El tiempo de irse a jugar a los juegos va a ser cuando se termine. Que los niños corren a los juegos y corren y juegan. Pero cuando están en la iglesia, desde el momento en el que llegan, nosotros como padres, como maestros, debemos de enseñarles a los niños. En este caso, pues los papás son los responsables, pero yo voy a decir de los que están aquí, cada quien tiene sus niños, que el tiempo, por ejemplo, que empieza la oración, es tiempo de estar con sus papás, de estar calladitos y de orar. ¿Tan chiquitos? Sí, se entiende. Son niños, sí, se entiende. Pero si nosotros no les enseñamos que ahora es ese tiempo, cuando estén más grandes, ellos van a hacer lo que quieran durante ese tiempo. Deben de aprender a que hay un tiempo para todo. Entonces, se llega, es la oración, es tiempo de orar, no es tiempo de que andes jugando con tus amiguitos, no es tiempo de que andes comiendo, de que andes correteando, es tiempo de que estés aquí. Es tiempo de la alabanza, es tiempo de alabar a Dios, aplaudir, cantarle. Es tiempo de irnos a la clase. Muy bien. No es tiempo de platicar. Entonces, si nosotros mismos como papás, como adultos, como maestros, no respetamos el tiempo, menos los niños lo van a hacer. Igual debemos de respetar el tiempo en las clases, debemos de respetar, así como dicen, el pastor dice, nada más tengo tanto tiempo, él está respetando un tiempo establecido. Y también aquí abarca el tiempo, el cuidar el tiempo de los demás, llegar temprano. La puntualidad, que es lo que les decía, que como mexicanos tenemos la fama de que somos impuntuales. Entonces, no todos los mexicanos son impuntuales, pero la gran mayoría somos impuntuales. Entonces, cuando nosotros llegamos tarde a un lugar, no estamos respetando el tiempo de las personas. Pero en este caso, imagínense, si yo les digo, va a ser la clase a las 5 y 10 personas, por ejemplo, todos ustedes son 20, llegan y yo no llego, y llego a las 5:30, y todos me tienen que esperar, entonces yo no estoy respetando, yo no estoy mostrando respeto a ustedes cuando no respeto su tiempo, cuando yo llego y como que al cabo yo les voy a dar la clase, pues que me esperen. No, estoy faltando el respeto, y eso también es una manera de honrar a Dios, de amarlos a ustedes. Entonces yo me tengo que esforzar por llegar temprano. Por eso yo les decía que no era justo que, por ejemplo, ustedes que se están esforzando, ustedes que hacen tareas, que ven los videos, que están esforzándose en todo, al final son graduadas, y a otras personas pues nada más oyeron el video y está bien que lo oigan, perfecto, pero claro que van a tener su aprobación. ¿Cómo se les haría yo si a todos les doy parejo, el que cumplió y no cumplió? Les estaría faltando el respeto a los que sí se esforzaron. Les estaría faltando el respeto a los que sí dedicaron un tiempo, a los que llegaban temprano, a los que asistieron a la clase. Entonces, en todo nosotros mostramos respeto. Mostramos respeto llegando temprano, mostramos respeto que como maestros empezamos en tiempo. En este caso, si alguna de ustedes les toca dar una clase y quedan en 1 hora, ustedes muestran respeto empezando puntual. Y de esa manera nosotros creamos ese hábito. Ya, pues hay veces que hay gente que por más que se le haga, nomás no se propone y no llega temprano. Pero entonces, nosotros mostramos respeto con los demás, llegando puntual, tanto de maestro y tanto como alumno.
estoy respetando el tiempo, pero también respetamos los tiempos de cuando es tiempo de orar. Y eso, les repito, debemos de enseñárselos a nuestros hijos. Respetar cada tiempo en la iglesia y fuera de la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. Ahorita es tiempo de comer, deja el celular. Ahorita es tiempo de hacer... es respeto. Y eso siempre debe de ser, y a Dios le agrada porque Dios es un Dios de orden. Muy bien. Entonces, vimos Ay, ya casi acabamos. Ya me pasé un poquito en cuestión de... ¿Se acuerdan que les podía decir que de repente podía ser hora y media? Voy a terminar, nada más me quedan unos puntos para terminar esto, porque si no nos va a quedar... Este tema está extenso, todavía nos va a faltar más. Entonces, bueno, el número 1 de principios de conducta de cristianos, principios de conducta cristianos, el número 1 fue el respeto. Ya vimos que mostramos respeto escuchando, tratando como quiero ser tratados, siendo prudente en lo que hablo y en lo que hago, y cuidando el tiempo de los demás y el mío también, y el tiempo de Dios. Número 2, entonces número 1 fue respeto. Número 2, sencillez. La sencillez es una condición interna, es no tener una composición de cosas, no tiene ostentación y no tiene dificultad. Mateo 11, 25 al 26 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No tener y no presentar dificultad a los que son como niños muestra su revelación y su verdad. Se origina interiormente y de ahí se refleja. La sencillez es muy importante. Como lo veíamos, la sencillez en nuestra manera de vestir. Sencillez no significa que por eso vamos nosotros a hacer guachalotes, pero también se habla de la sencillez en hablarles. A los niños no les vamos a hablar con palabras ostentosas, con palabras muy, así como de científico, porque pues no nos van a entender. Nosotros debemos de actuar de una manera sencilla y hablar de una manera sencilla y clara para los niños y para las personas que nosotros estamos enseñando. En este caso, si ustedes tendrán, a mí me ha tocado que en los alcances tenemos personas que no saben leer y escribir. Entonces, debemos de buscar ser sencillos en nuestra manera de hablar, y los ejemplos que damos también ser sencillos. No, a veces es difícil porque a veces hay cosas que no conocen, entonces nosotros debemos de ser sencillos. También, ese es un principio de conducta, ser sencillo en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de ser. No ser creídos, no ser así ostentosos. Número 3, no teniendo una actitud soberbia. La estimación excesiva de ti mismo hace que menosprecies a los demás. Tú sientes que eres mejor, nadie está por encima de ti o de nosotros, tenemos las mismas gracias y el mismo favor. No debe de caber la soberbia, todos somos iguales. Debemos de arrojar nuestra soberbia, la vanidad, la arrogancia. Si hay arrogancia en ti o en mí hacia una persona, así también vas a ser con el Señor y no vas a recibir la corrección del Señor. O el Señor te corrige duramente o te excluye. Si tú haces mejor algo, fortalécelo y ponlo en ministración. Entonces es muy importante que no seamos soberbios. El hecho de que nosotros conozcamos algo o que tengamos más conocimiento que otras personas o que otra persona, no debe de caber en nosotros el creernos, el tener soberbia, el creernos mejor, porque siempre, a donde quiera que vayamos, va a haber gente que sepa o que conozca o que tenga más que nosotros. No podemos menospreciar al que hace menos cosas, ni tampoco nos podemos creer más porque hacemos más cosas. Somos iguales. Nuestra actitud debe de ser sencilla, de humildad, porque si somos soberbios, así vamos a tener esa actitud. Entonces, imagínense que, por ejemplo, yo le digo a una de las hermanas que tiene un ministerio de alcance y yo le digo: oiga, hermana, yo he notado como que en este aspecto
es difícil de esta manera. Yo pienso que en la Biblia dice que estaría, mire, así, la Biblia dice que es así, o alguna exhortación, y si la persona que está escuchando dice, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, yo creo que no necesito aprender. Con lo que sé, yo ya sé. O sea, imagínense la actitud. Y si hay personas así, sí hay personas con esa actitud. Y en la iglesia, en las iglesias. No digo que aquí no. Bueno, pero esa es una condición del corazón. Entonces, debemos de cuidar mucho en no creernos más que nadie. Porque dice que antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces necesitamos guardarnos de la soberbia y de la altivez, porque si no, Dios nos va a humillar. Entonces, si por ejemplo el hecho de que yo les esté enseñando no significa que yo sepa más. Dios nos permite utilizar nuestros dones, habilidades y todo lo que Él ha puesto en nuestras manos para la gloria de su nombre, para la edificación de la iglesia, pero no porque seamos más que nadie o porque somos la última Coca-Cola del desierto, porque sin nosotros nadie puede vivir y nadie puede hacer nada. No. En el ministerio no cabe el que este ministerio sin mí no funciona. No, Dios nos guarda de decir eso, porque el ministerio no va a funcionar sin Dios. Si un ministerio no tiene a Dios, es puro ruido. Nadie es indispensable, pero sí Dios nos usa y somos necesarios, pero necesitamos tener una actitud humilde. Número 4, educación. Es el proceso de socialización de los individuos, por medio del cual asimila y adquiere conocimientos. Respeto, honestidad. Debemos de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. No podemos decir una cosa y hacer otra. Decir, voy a ser puntual, pero, tenemos que ser puntuales y todos llego tarde, ¿verdad? Debemos de ser solidarios cuando nos ayudamos unos a otros y debemos de ser tolerantes, aguantar, soportar y debemos de ser responsables. Debemos de tener responsabilidad. La tolerancia no significa que vamos a aguantar, no vamos a tolerar el pecado, pero siempre, aún la Biblia lo menciona en Gálatas, que si alguno es sorprendido en pecado, se exhorte, considerándonos a nosotros mismos, porque también nosotros podemos caer. Entonces, no significa que vamos a tolerar el pecado, simplemente habla de que hay debilidades. Ahorita estamos en formación. Si por ejemplo alguna de ustedes de repente tiene problemas, le cuesta trabajo algo, yo tengo que aprender a ser tolerante, a ser paciente y enseñar, porque como siempre lo digo y me queda yo debo de ser paciente, tolerante con ustedes, así como alguien que me enseñó a mí. Los que me enseñaron a mí fueron tolerantes y pacientes conmigo, y muy pacientes, porque de repente salía con muchas cosas en mi inmadurez. Entonces todos tenemos un proceso. La educación es muy importante, por eso estamos aquí, nos estamos educando, nos estamos capacitando, pero también habla de la educación de los modales, del respeto, de la educación que es normal, no como normal, ¿cómo lo podría decir? Los buenos modales, ¿verdad? La educación, debemos de ser educados. Y eso lo vamos a hacer en la casa. Y por último, vamos a ver el último, número 5, amabilidad. Primera de Pedro 3:3-4. Nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino del interno, el del corazón. Ya lo habíamos visto, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amabilidad. Siempre debemos de ser amables. Hay veces que hay personas que son difíciles. En la iglesia puede pasar, en el mundo también, pero en la iglesia a veces hay personas que son groseras, que te ofenden, no se fijan en lo que piensan, te dicen y te ofenden. Pero nosotros siempre debemos de ser amables, debemos de mostrar sencillez,
humildad, educación, y debemos de ser amables con los niños. No debemos de ser groseros con los niños, debemos de mostrar amabilidad con todas las personas. En la iglesia debemos de mostrar amabilidad a donde quiera que vayamos. Si ustedes como cristianos tienen un negocio, tienen un trabajo, por ejemplo, imagínense un negocio de ventas y no son amables, no les van a comprar. Entonces, debemos de ser amables. Si se fijan, cómo son los principios de conducta cristianos que podrían parecer que es algo, pues, de la vida diaria, de la educación, de la formación que nos dieron nuestros papás, pero así como se han perdido en la sociedad todos esos valores, los valores de respeto, honestidad y todo eso, en la iglesia también se han perdido. Se han perdido los valores, se han perdido los principios de conducta cristianos. De repente ya somos maleducados, somos irrespetuosos. Entonces, gracias a Dios que nos permite aprender, que nos permite a nosotros corregirnos. Y pues enseñarnos, ¿no? Yo creo que todo esto que hemos visto de alguna manera ya lo conocemos, pero ahorita pues se los expliqué de una manera pues sustentada con la palabra, y es muy importante que como maestros entonces cuidemos nuestra presencia y conducta ante los demás. Si se fijan, ahorita ya cobró más sentido el título. No se trata de una apariencia, porque para hacer apariencias, pues en el mundo y donde sea en la iglesia podemos tener una apariencia. No se trata de apariencia, sino se trata de una actitud interna, de una actitud del corazón que se ve reflejada en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestros peinados, en nuestra conducta, en nuestra manera de caminar, en el respeto hacia los demás. Entonces, este título cobra sentido: presencia y conducta ante los demás. Entendemos que es una actitud, como dice en Primera de Pedro, ahí se entiende que es un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. Entonces, no menospreciemos el hecho de eso, de la ropa, de la actitud, de lo que son los modales, como algo externo, como algo que nos enseñan por naturaleza, sino que es una actitud y un carácter del Señor, porque dice, fíjense, es de grande estima delante de Dios. Entonces, cuando nosotros cuidamos todo eso, para Dios es de grande estima, no es algo nada más por aparentar. Yo les invito que si ustedes reconocen de alguna manera que en algo de esto han fallado, pues solamente Dios sabe y ustedes saben. Vamos a orar para pedirle perdón a Dios, porque de alguna manera, en alguna etapa o en algún momento de nuestra vida hemos sido irrespetuosos, no hemos respetado a nuestros hermanos, no les hemos mostrado amor, no hemos tenido una buena conducta cristiana. Y que también pedirle perdón a Dios si las conductas que hemos tenido han sido apariencias, si no ha sido algo genuino de nuestro corazón, o nada más para que crean que somos los supercristianos, porque sabemos que no hay supercristianos, sino hay personas que siguen siendo transformados por el Señor, y que al final de cuentas Dios todo saca a la luz. Y si Dios nos está enseñando esto, pues hay que ponerlo en práctica en nuestra casa primero, en la iglesia, en nuestro trabajo, en todas las áreas, y como maestros de niños, como personas que vamos a evangelizar, ¿sale? Debemos de aprender a ser sencillos, porque pues vamos a lugares, a colonias muy pobres, y no debemos de mostrar una actitud soberbia. No quiero estar repite y repite, pero sí quiero que estemos claros de que debemos, a donde vayamos, así vayamos a un lugar de ricos, y a un lugar en donde hay una extrema pobreza, siempre debemos de tener el mismo corazón íntegro para el Señor, ¿sale? Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres muy bueno con nosotros, Padre. Gracias por esta palabra, gracias porque tú nos has enseñado la importancia de nuestra conducta, de nuestra presencia, Señor, que debemos de cuidarla para glorificarte. No para seguir modas, no para seguir estándares del mundo o de las iglesias, sino para seguir el estándar que tú nos marcas, el agradarte a ti con un corazón, con un espíritu afable y apacible, porque para ti es de grande estima, Señor. Yo te quiero pedir perdón, Señor, porque en alguna manera, si mi actitud ha sido arrogante, si mi actitud no ha sido
ha sido buena, si he sido irrespetuosa con mis hermanas, si he sido irrespetuosa con mi familia, con mis hijas, con mi esposo, con mis padres o con los hermanos de la iglesia, hermanas, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, tú conoces mi corazón, Señor, tú conoces las intenciones de mi corazón. Y te pido perdón porque tú más que nadie sabes las intenciones y tú sabes cuando algo lo he hecho en contienda o cuando lo he hecho con una actitud arrogante o soberbia, Señor. Perdóname, Señor, si en alguna ocasión sin darme cuenta o dándome cuenta me he comportado de una manera grosera, Señor. Si no he respetado el tiempo de las personas, no he respetado el tiempo de alabarte, y estoy haciendo otra cosa, Señor. No he respetado el tiempo de oración, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname y gracias por darme la oportunidad de corregir. Gracias por exhortarme. Gracias por enseñarme. Y gracias porque tú en cada cosa nos enseñas cada día, Señor. Ayúdame. Necesito que me ayudes, necesito que me des dominio propio para ser prudente, necesito que me des dominio propio para ser tolerante con mis hermanos, para aguantar, para ser para poder ser, Señor, pues también disciplinada, pero también poder ser paciente con mis hermanos, con mis hermanas, Dios. Que cada uno vayamos aprendiendo, Señor. Te doy gracias, mi Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues ya terminamos con la clase. Miren, este tema nos hace falta hasta aquí. Es el tema número 2 continúa. Está muy largo, por eso ahora fue un poco más larguita la clase. El otro subtema del que vamos a ver es la imagen, es el carácter de Dios. Ese es uno, y ese también está larguito. Yo creo que ese nos va a llevar toda la clase de la próxima vez. Entonces, todavía no se acaba el tema número 2 para que le den continuación. Eso ya va a ser para la que sigue. Disculpen si hoy me tardé más, fue 1:30, pero es que sí quería terminar los 2 temas. Que si tienen alguna duda, ya saben, pregúntenme, mándenme un mensaje, un audio de preferencia, pues para poder entender mejor. Y en una chancita que tenga les contesto. Sí, es muy importante que no se queden con las dudas, porque puede ser que diga cosas que igual no les parecen mucho, o que puede ser que no les quede muy claro, pero es mejor que no se queden con la duda. Y recuerden que a veces, aunque no nos parezca mucho, a veces pues son las cosas que de alguna manera Dios nos está hablando. Entonces, no se trata de ver quién tiene la razón, sino de quién es lo que nos... Repito, no se trata de quién tiene la razón, si uno u otro, o yo estoy mal o no, sino qué es lo que Dios dice, porque a veces como les decía, no es meter como nuestros pensamientos. Entonces a veces pues la palabra de Dios nos va a quitar cosas que no van. A mí así me quitó mucho, pero entonces vamos a seguir. Muchas gracias, Dios les bendiga, espero sus reportes. Gracias por todas las que han cumplido con sus tareas, y las que les hace falta, recuerden ponerse al corriente. Dios les bendiga. Adiós. Dios les bendiga.